Morena no es un partido político. Morena es una secta de fanáticos. En violencia, en homicidios, en falta de apoyo a la salud, ha superado sí a Felipe Calderón, pero para mal. No solo lo estás haciendo mal, sino que además no lo aceptas y te estás burlando de las víctimas. Ni son honestos, ni son capaces, son bien corruptos y son bien brutos. Es vergonzoso que alguien que haya egresado de la misma universidad que yo haya plagiado su tesis y peor aún que no tenga el valor para renunciar. Cuando deja de dolerte el dolor ajeno, el dolor evitable, claro. Cuando dejas de sorprenderte, de perder la capacidad de asombro, de indignación y de rabia, ahí es cuando la sociedad se está pudriendo. Como mexicana tengo mucho miedo porque yo no sé si en 24 sería mi última elección. ¿Qué podemos esperar de un pinche presidente que desde que entró al cargo en el año 2018 no ha hecho más que seguir haciendo campaña? Le gustan tanto a los pobres que ya los multiplicó. Si tú fueras presidente, ¿qué harías? Amigos, bienvenidos al programa en donde los jóvenes Atypical venimos a hablar de todo lo que los políticos no se atreven. Pero hoy tenemos a un político que, como diría AMLO, me canso ganso, se atreve a hablar la neta. Es ex secretario de Trabajo, ex senador. También es uno de los integrantes de la familia Atypical más queridos, el abogado de hierro, Javier Lozano. Gracias, público conocedor. Por fin, uno de los más pedidos en los comentarios, ya lo trajimos y tenemos una tradición. Dime. Siempre empezamos este programa con la misma pregunta y es, ¿te gustaría ser presidente? Por supuesto que sí. ¡Bravo! Te tengo un regalo entonces, la banda presidencial. Sí, pero yo no voy a hacer la payasada de AMLO de ponerme la de que soy el presidente legítimo y la madre no. O sea, estas cosas se ganan en las urnas por la vía democrática. Y con las reglas del juego claras. Perfecto. Bueno, pero ¿quién es el presidente? Así que no me la voy a poner. Vas a ser el presidente esta hora. Pero no. está la mamá. Y antes de empezar, vamos a dejar por acá. Es también un gusto presentarles a la banda presidencial del día de hoy. De este lado tenemos a Monse. Monse, bienvenida a Atypical. Un gusto estar aquí con ustedes. Un gusto tenerte. Gracias. También tenemos a Dylan, ya lo conocen. Dylan, bienvenido Gustazo estar aquí, Berito. Gustazo, Javier. Muy bien, Dylan. De este lado tenemos a Pati. Pati, bienvenida. Hello, feliz de estar aquí otro sábado con ustedes. Y de este lado, al más pequeño, que fue su cumpleaños recientemente, felicítenlo en los comentarios, Miguel de Samaniego. Muchas gracias, Vero. Aquí estamos a darle. Buenos días. Bueno, y entonces, como es la tradición, los nuevos empiezan. Monse, por favor, saca la primera pregunta para hacerle a Javier. La novatada. La novatada. Bien, A ver. A ver. Si tú fueras presidente, ¿qué actitud tomarías con los corruptos de esta administración? Ejemplo, Delfina Gómez, López-Gatell, José Ramón López Obrador. Y la lista es larga. López Beltrán. López Beltrán, ¿no? Sí. Ajá. Sí. Mira, yo creo que hace mal un político cuando sin tener las atribuciones ofrece que yo voy a meter a la cárcel a fulano de Pereira. No. Como funciona nuestro sistema de justicia es que tú presentes una denuncia penal ante una fiscalía, sea local o federal, la General de la República o alguna fiscalía local, y si se abre una carpeta de investigación y si encuentra elementos suficientes, entonces lo turna a un juez de control para que conozca de ese caso y entonces se lleve ya a un juicio con todas las de la ley y con la presunción de inocencia por delante. Entonces, por supuesto que eso es una punta de corruptos, pero decir yo los voy a meter a la cárcel también es una promesa que no se puede cumplir, ¿sí? Entonces, ¿qué haría yo como abogado que soy? Pues proceder conforme a derecho a presentar las denuncias correspondientes ante los ministerios públicos correspondientes para que con los elementos que son más que suficientes puedan ellos abrir esa carpeta, hacer su investigación y turnarla a un juez de control para que pues inicie el procedimiento o el juicio correspondiente. Pero por supuesto que yo no tendría ningún tipo de pacto político con ninguno de ellos para hacer como que no pasó nada o para hacer como que no hubo una negligencia criminal en el manejo de la pandemia, o que los hermanos del presidente no recibieron dinero en los sobres, en el rey del cash, o para hacer como que Delfina no se robó el 10 o el 15% del salario de sus trabajadores para dárselo a Morena. Por supuesto que yo no haría caso omiso de nada de eso. ¿Sí me explico?
y no haría ningún tipo de pacto político con tal de callarme la boca y dejarlos hacer y dejarlos pasar. Por supuesto que no. Y en tu opinión, ¿quién crees que es el primero de ellos que tiene, o sea, contra el que se debe de iniciar un juicio? En tu opinión, ¿quién es el colmo de la 4T de la corrupción? Bueno, es que habrá que ver que... Mira, corrupción es, en mi opinión, o sea, la corrupción como tal no está tipificado como delito. Hay varios delitos que pueden constituir corrupción. Sí. Pero hay casos, por ejemplo, el de Segalmex, el desfalco de Segalmex, de esto que sustituyó a la CONASUPO, etcétera, que teóricamente es para la alimentación popular y tal. Bueno, es 3 veces la llamada estafa maestra. Y ese güey, en lugar de que lo hubieran destituido y lo hubieran pues denunciado penalmente, está en la Secretaría de Gobernación en un cargo ahí X, ¿no? Entonces, ese, por ejemplo, es el principal, el que, en mi opinión, el que mejor encarna el tema de la corrupción. Pero también me parece que algo que, si bien no es corrupción, pero sí es negligencia criminal, es lo que hizo López-Gatell en el manejo de la pandemia. O sea, no podemos pensar que la muerte de 700,000 personas, ¿sí? Bueno, no todas fueron por negligencia, pero la gran mayoría sí fueron por negligencia, porque menospreciaron absolutamente todo tipo de recomendaciones que venían de la Organización Mundial de la Salud, todo tipo de recomendaciones que venían de los expertos, nunca fueron para llamar al cuerpo colegiado previsto en nuestra Constitución para atender este tipo de pandemias, y ahí están los resultados. Entonces, vamos, yo creo que la lista es interminable. Los hermanos del presidente, la prima Felipa del presidente, el director de Petróleos Mexicanos, la secretaria Rocío Nale por lo de Dos Bocas. O sea, es que todo mundo le ha metido. Y además la corrupción no solamente se trata de robarte dinero. En el peor de los casos ha sucedido que hay muertos de por medio, ¿no? Vemos como la ineptitud de Hugo López-Gatell ha cobrado la vida de más de 700,000 personas a causa de la pandemia. En el caso de la Ciudad de México, en el metro, 29 personas muertas en el metro, y Claudia Sheinbaum es la responsable. Y por supuesto que no podemos permitir que en este país haya muertos a causa de funcionarios públicos y que ya después unos vayan a la presidencia de la República, otros vayan de senadores, otros vayan de diputados. Tienen que ir a la cárcel, pero sí se necesita un presidente con pantalones. Ya dirías tú, Javier, que no de que diga que los va a meter a la cárcel, porque pues primero se tiene que presentar una denuncia, pero sí se necesita un presidente que sí interponga las denuncias. Que interponga las denuncias y que no meta la mano para cuidarlos o para recomendarlos o para que... No. Como está pasando en el caso de la ministra que plagió su tesis de licenciatura, pero ¿no? ese es un descaro. Es otro llamado de corrupción. Ahí el presidente lo que hace es decir, a mí la división de poderes me tiene sin cuidado, a mí los órganos constitucionales autónomos me estorban, a mí no me vengan con que la ley es la ley. Lo digo con esas palabras, el cínico. No. Entonces, claro que dice, ¿y cómo no van a estar atacando a Yasmín Esquivel si apoya los proyectos de la Cuarta Transformación? A ver, presidente, los ministros no están para apoyar los proyectos de la Cuarta Transformación. Los ministros están para proteger nuestro Estado de Derecho y cuidar la constitucionalidad de los actos de toda autoridad. Pero, a ver, estamos hablando de casos de cinismo gravísimos, de casos que han causado la muerte de miles y miles de personas. Cierto. Y mi pregunta, que es un poco la pregunta de siempre, es ¿por qué no pasan, por qué no pasa nada? O si sí está pasando, la gente sí abre los ojos. ¿Por qué parece que todavía, a pesar de todos estos casos, Morena no es visto con tan malos ojos como debería para este punto del sexenio? No, hay que distinguir Morena de López Obrador. Claro. Y hay que distinguir la popularidad de una persona como López Obrador de la evaluación de su gestión como presidente de la República. Si tú ves en una encuesta de pronto, oye, ¿cómo le va a López Obrador? Vamos a decir 57, 58%, ¿no? Oye, ¿apruebas o repruebas la forma en que maneja la economía? La repruebo. ¿Apruebas o repruebas la forma en que maneja la seguridad pública? La repruebo. ¿Apruebas o repruebas? Es decir, en cuanto a su gestión, la gente no lo aprueba. Que el güey caiga bien, porque todos los... Estaba viendo el lunes pasado, el lunes 23, la agenda, en la hoja oficial de la Presidencia de la República. El presidente, 7 de la mañana, conferencia de prensa. Listo, se acabó la agenda. Y ya, ahí paró la agenda. Oye, no te vayas a cansar, hermano. ¿No? O sea, es que es lo que está cabrón, porque dice,
Y bueno, ni siquiera pone la actividad previa, supuestamente su reunión, de que dice que nos levantamos todas las mañanas bien temprano y en chinga, desde las 6 de la mañana estamos ahí en Junta de Seguridad Pública. ¿Para lo que sirve? O sea, de veras, son 200 y tantos muertos por fin de semana. A ver, el último dato que tuvimos, oficial, es que en el 2022 murieron entre 80 y 82 personas, 81.6, ¿sí? Sí. Personas por día por homicidio doloso, de las cuales son 11 mujeres por feminicidio. ¿Ok? ¿Sabes qué pasa? Que estamos siendo tan fríos que ya nos estamos acostumbrando a este paisaje cotidiano. Así es. Y cuando deja de dolerte el dolor ajeno, el dolor evitable, cuando dejas de sorprenderte, de perder la capacidad de asombro, de indignación y de rabia, ahí es cuando la sociedad se está pudriendo. Y me parece que eso es lo que está pasando. Pero también, o sea, también hay que evaluar eso desde los ojos de mucha gente que también, digo, somos muchos los mexicanos que desde hace muchísimos sexenios estamos sufriendo los excesos, la corrupción. No es una cosa de este sexenio, no es una cosa de Morena, es una cosa que sí viene cargando muchas administraciones que han puesto a gente corruptísima, que nunca nadie se va a la cárcel en ningún sexenio, perdón, esta no es la excepción, y que los mexicanos pues ya estamos en un modo de pensar de pues cuál va a ser el menos peor, ¿no? Igual como decían algunos, ¿no? ¿Cuál va a robar menos? Estos roban más poquito, igual, y por eso yo creo que también, digo que todo el mundo sabemos que en el discurso es una cosa Morena y en la práctica es un exceso y siguen siendo las mismas prácticas y las mismas personas de siempre incluso, pero en el discurso siguen vendiéndole a la gente, ¿no? Que son el cambio y que no les va a tomar solamente un sexenio limpiar todo lo que se hizo de las administraciones pasadas, sino que va a tomar más tiempo, y por eso creo que todavía hay gente que tiene esperanza en que sigan cambiando las cosas con el presidente, no necesariamente con Morena, porque si ya vemos los gobiernos estatales, municipales de Morena, pues ahí ya dices, Bueno, estará haciendo un desastre. Permíteme no estar de acuerdo contigo. Ok, empezamos. Vamos, yo comencé en el sector público desde 1985, como pasante en Banco de México, que es una gran escuela, por cierto. He pasado por a ver, y no me brinqué un solo escalón, desde ser pasante en el Banco Central hasta llegar a ser secretario de Estado y luego senador de la República. Y trabajar en un gobierno estatal como jefe de la oficina del gobernador de Puebla. Nunca en mi vida había visto tal nivel de ineptitud, de incompetencia, de indolencia, de ignorancia, de corrupción, como en esta administración. Pues sí se me hace raro, porque todos vienen del PRI. Bueno, No, bueno. a ver, yo creo que hasta con datos. ¿De dónde viene? No. Yo creo que con datos podríamos incluso justamente Pues sí. aunar a eso. En el tal cual. Ahorita con López Obrador van 144,000 asesinatos. Así es. En el sexenio de Peña Nieto hubo 156,000 asesinatos. ¿Qué quieren decir estas cifras? Y 6 años contra 4. ¿Qué es lo que quieren decir estas cifras? Que justamente con López Obrador vamos a tener al sexenio con más violencia en la historia de México. Sí, no estamos hablando de que tal vez son peores o no. Con cifras podemos decir que van a ser el gobierno más violento. Y yo no voy a defender al gobierno de Peña Nieto, al que no pertenecí. Yo era senador de la República. Algunas reformas las pasamos juntos. ¿Por qué? Pues porque sí creíamos en los cambios estructurales, otras no. Pero te recuerdo que sus 3 gobernadores favoritos, los más jóvenes, los que él presumía como el ejemplo y tal, César Duarte, Javier Duarte y Tomás Borge, a la cárcel los 3, gobernadores. Eso de que no pasa nada en otros sexenios, no, sí pasa. O sea, pero es decir, gracias al PRI o... No, y además evidentemente... al sistema jurídico y político. Y Monse pone a la mesa unas cifras que son muy claras. Uno esperaría que cuando López Obrador prometió un cambio, sería para bien, y que si superaría a Felipe Calderón o Enrique Peña Nieto sería para bien. Pero al contrario, ha superado a Felipe Calderón en asesinatos, en violencia, en homicidios, en falta de apoyo a la salud. Ha superado, sí, a Felipe Calderón, pero para mal. Así es. La verdad es que en los gobiernos de Acción Nacional
pues sí había una evolución. Y quiero decir, a ver, yo no estoy defendiendo al 100% a un gobierno, a un gobierno como tal, porque todos los gobiernos son perfectibles, todos los gobiernos se pueden mejorar y no va a haber un gobierno perfecto, pero sí, no, la situación no era igual a la como estamos viviendo Es que ahora. aparte creo que, perdón, pero tenemos que distinguir, y ya lo hemos mencionado, criticar a un gobierno no significa automáticamente defender el actuar del otro. Sí, no. Simplemente, si llegó Morena a prometer que iba a mejorar la situación, Monse dio los datos, no la ha mejorado. Y para mí lo más triste es que además el discurso, porque nunca se habían visto esos datos, pero tampoco se había visto un discurso tan indolente. AMLO hablando que todos los feminicidios, las mujeres estamos en contra de AMLO y por eso lo queremos sacar y somos bloques conservadores. De la pandemia, Gatell como si nada hubiera pasado, hablando que los papás de los niños con cáncer son grupos hechos golpistas. O sea, es eso, es no solo lo estás haciendo mal, sino que además no lo aceptas y te estás burlando de las víctimas. Eso para mí que es indignante. Bueno, lo que pasa está en el metro, ¿no? Que digan, es que es una cosa de la oposición, que se esté cayendo el metro. Yo jamás en la historia vi que de verdad la gente viajara con miedo. Sí ha habido inseguridad en el metro, claro, corres el riesgo que te roben tu teléfono, pero no corrías el riesgo de morir. No corrías el riesgo de decir, igual y voy a llegar a mi trabajo, a mi casa y se va a caer la línea. Estamos hablando de que en la línea 7 hubo justamente un cortocircuito y 20 personas están intoxicadas. Sí, claro. Y eso ya es una noticia de cada semana. Pero le sigues diciendo... Se lavan las manos, se lavan las manos. Sigue siendo... algo atípico. Una situación atípica. Ya no, o sea, a ver, ¿en qué momento lo que pasa todos los días deja de ser atípico para convertirse en cotidiano? Sí. A ver, y meter a la Guardia Nacional es una soberana estupidez. ¿Qué puede hacer la Guardia Nacional? La Guardia Nacional vino a sustituir a la Policía Federal como una policía civil. ¿Para qué? Para atender los temas de seguridad pública. Civil. ¿Sí? ¿A quién tienes al frente de la Guardia Nacional? Sí, a un general del Ejército Mexicano. Y lo trataron de adscribir a la Secretaría de la Defensa Nacional. Y trataron de hacer... pudieron fue porque la oposición... Les puso un alto en la Cámara de Diputados, claro que sí. Y en la de senadores, porque era un cambio constitucional. El artículo 21 sigue diciendo que es la Guardia Nacional de carácter estrictamente civil de Puebla. Yo soy de Puebla. Hay más elementos de la Guardia Nacional en el metro. Sí. Hay más del doble de los elementos que tenemos en Puebla, que tiene 217 municipios. Hay más elementos de la Guardia Nacional en el metro que en 29 entidades federativas, que en 29 estados de la República. ¿A quién demonios le hace sentido eso? Lo que necesita el metro es como cualquier otro sistema de transporte colectivo de esa naturaleza. Dinero para el mantenimiento y para la operación. Claro. Y aquí sí no se trata de ideologías, es un servicio público de transporte colectivo. Son 5 millones de usuarios al día. Y como bien dices, Monse, no puede ser que ya te dé miedo salir a la calle, o porque te van a asaltar en el micro, o porque te van a asaltar en la calle, o porque te vas a caer una pinche coladera y ahí te mueres, como se murieron estas dos niñas delante de su padre, una coladera abierta después de un año que se había reportado, o que te puedes morir en el metro por una intoxicación o por un choque. Claro. A ver, de 1969 que se inaugura el metro, a la fecha ha habido 4 accidentes mortales. 4. ¿Sí? Es decir, donde ha habido víctimas mortales. Del 69 a la fecha. De esos 4 accidentes o tragedias, 3 han ocurrido en la administración de Claudia Sheinbaum. En menos de 4 años. Yo no estoy diciendo que ella sea la responsable, porque también me parece que eso no se vale, porque era tanto como cuando decían, Molinar fue el responsable de la guardería ABC. No, mira, Molinar fue el que firmó el permiso para que esa guardería operara, pero si los güeyes que la operan no lo hacen bien, pues no le puedes echar la culpa al jefe de jefes, porque entonces... Y aparte ahora a conveniencia ya no dicen que los pasados, porque los pasados estamos hablando de que el metro también era por López Obrador y que el anterior era Brad. Entonces ya no son los anteriores, ya más bien es la oposición la culpable de todos estos altercados. Esa modo el decir cuando conviene que sean los anteriores y cuando conviene que sean los actuales. Es que aquí el problema que tienen con los anteriores es que desde el 97 gobierna el PRD y después Morena. Exacto. Entonces ahí ya no pueden ser los de antes. Y no nada más el PRD, López Obrador y Marcelo Ebrard, por decir dos nombres. No está tan fácil echarle la culpa al pasado. En otros temas sí, pero en esto no. Ya no puede. Y sí te voy a decir también otra cosa. Cuando dice el presidente que él quiere el 90% de honestidad y el 10% de capacidad, digo que está absolutamente jodido.
¿Por qué? Porque tú no te puedes conformar con el 10% de capacidad y digas, y 90% de honestidad, porque ni son honestos, ni son capaces, son bien corruptos y son bien brutos. A lo que tenemos que aspirar, y por supuesto que si yo fuera presidente, el problema con algunos presidentes, como es el caso de López Obrador, es que no se quieren rodear de gente más competente, porque se hacen chiquitos. Les da pena, miedo. Porque se hacen chiquitos por acomplejados. En cambio, un presidente chingón o un gobernante chingón, ¿sabes lo que hace? Rodearse de los mejores. Claro. A sabiendas de que tú no puedes ser experto en todos los temas. Claro. Entonces No, te bien, rodeas claro. de los más competentes, de las más competentes. Y por cierto, otro ejemplo también para que vean que no somos iguales. Cuando en el sexenio de Ernesto Zedillo, comenzando el sexenio, se descubrió que el secretario de Educación Pública, en paz descanse, Fausto Alzati, se ostentaba como doctor, sin tener doctorado. El presidente ya ni lo recibió, que le quiso dar una explicación, ni siquiera lo recibió. A través del jefe de la oficina de José Luis Barros Orcasitas, digo, que deje inmediatamente la secretaría. O sea, ¿por qué? Porque estás mandando una pésima señal. Aquí pusieron como secretaria de Educación Pública una ratera y luego una señorita que no sabe contestar cómo le van a hacer en segundo de primaria con el tema de las matemáticas, ¿no? Es decir, no pasa nada. Y con Yasmín Esquivel, pues que digan, pues sí que plagió, y la respuesta que sea de un diputado de Morena diciendo, vamos a presentar una iniciativa. Sí, no. Una iniciativa Para que, Qué claro, vergüenza. para que a los 5 años prescriba toda acción legal contra quien haya plagiado. ¡Ah, toda madre! Vamos, o sea, ¿cómo puede ser? vamos O a sea, normalizar. imposible. Vamos a normalizar el plagio. No, y aparte, bajo el contexto, o sea, es como ¿Qué más es a esto? modo Y que es una nada. ministra de la Suprema Es una Corte de ministra. Justicia. Es lo que yo digo, o sea, a ver, El máximo tribunal de nuestro país, para que la gente lo entienda, el máximo tribunal jamás- constitucional del país. jamás digan que yo estaría de acuerdo con que alguien haga trampa en una tesis, etcétera, no. Pero es que una ministra, o sea, todavía si me dijeras, soy mercadólogo, muy mal, no lo hagas, jamás, está mal. Pero es que alguien que se dedica a cuidar el Estado de Derecho, alguien que está estudiando una carrera, En el más que a lo alto que nivel. va es a defender, o sea, nuestras leyes. No, y aparte el tema Se del me hace- plagio, me- el tema me del brota en plagio la de la cabeza, ministra o sea. Yasmín Esquivel es una mentada de madre Literal. para los que estudiamos Derecho, para mis compañeros egresados de la Facultad de Derecho y cualquier abogado en este país que sí se esforzó en hacer una tesis, que no la plagió, que no la copió y que incluso hoy pudieran hasta estar desempleados mientras ella está ocupando uno de los lugares más importantes que cualquier abogado podría ocupar. Entonces, desde aquí hay que hacer un close-up, por favor. Mandarle un mensaje a la ministra Yasmín Esquivel. Yo soy egresado de la Facultad de Derecho, de la UNAM, de Ciudad Universitaria. Egresé hace poco, pero de verdad que es vergonzoso que alguien que haya egresado de la misma universidad que yo haya plagiado su tesis y peor aún que no tenga el valor para renunciar. Así que por favor, señora ministra, renuncie a su cargo porque no lo merece y de verdad que es un insulto para los que estudiamos Derecho que usted esté en la Suprema Corte Muy de bueno, Justicia. muy Oye, Así Dylan, de claro. Así de claro, por favor, de la siguiente pregunta. A ver, Eso. Muy bonito tu mensaje, me Que gusta andas mucho. muy No, contento. es que no puede y además ser. que lo digo un egresado de Claro, la Te voy a porque decir por está qué. él, más O sea, legitimidad. imagínate, llega un cliente, tú como abogado, y que hoy puedan decir, no, es que a lo mejor es un abogado patito porque a lo de la mejor UNAM. plagió su tesis Claro. o hizo Sí, trampa. Van a decir, imagínate si la ministra lo plagió, pues ahora Sí, cualquiera. cualquiera. Y si plagió, incluso hasta podría estar haciendo actos de corrupción en la corte. Lo que dijo Germán Martínez con mucha claridad, si fue capaz de comprar una tesis, ¿por qué no va a vender sus sentencias? Claro. Exactamente. Pero vamos a la pregunta. Dice, Javier, si tú fueras presidente y hubieses llegado en alianza, ¿cómo garantizarías inclusión, generosidad política y cómo abrirías paso a la ciudadanía dentro de los partidos políticos? Ya, esto me parece una muy buena pregunta. A través de lo que se llama gobierno de coalición. Sí. Es decir, son más los puntos en los que estamos de acuerdo, de convergencia, la verdad que los más puntos de coincidencia, que los que nos distinguen o nos distancian, ¿no? De tal suerte que yo creo que hacer un plan de gobierno, pues me parece que sería algo relativamente sencillo, porque todo mundo lo que queremos es que crezca la economía, que haya empleo formal con seguridad social, que haya paz en las calles, que no asociarse con los grupos de la delincuencia organizada, que tengamos un medio ambiente amigable con el desarrollo económico, ¿no? Sostenible, sustentable, ¿no? Deberíamos todos respetar el Estado de Derecho, la división de poderes, los derechos humanos fundamentales,
las libertades, la equidad de género, la dignidad de la mujer, la dignidad de toda persona, el pacto federal, el constitucionalismo, el principio de legalidad. Digamos, todo eso que no hace López Obrador, ¿no? Exactamente todo lo que no hace Así de López Obrador. fácil. Acabas de Así es, enumerar así de todo lo fácil. que no hace. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Ponerte de acuerdo en este, llámale decálogo, o si van a ser 20 puntos o van a ser 30, los que salgan. Y después, lo que hay que hacer es que con independencia de a qué partido o no partido, ojo, no partido, yo creo que es un error de las dirigencias de los partidos políticos. Lo digo con respeto, pero también con cierto coraje. Dejen de jugarle al cadenero. Parecen cadeneros de antro. Sí, 100%. Y están diciendo quién pasa y quién no pasa. Y con toda razón las organizaciones de la sociedad civil dicen, oye, ya denos chance a nosotros de jugar también. ¿Por qué? Porque yo le voy más a un empresario que se ha roto la madre toda la vida por sacar adelante su MIPYME, o que era una pequeña empresa y luego que creció y dio empleos y tuvo que pagar quincenas y enfrentó una pandemia y tal, pero que es un buen mexicano, un buen ciudadano, un buen padre de familia, caramba, y que tiene ganas de trabajar y que no tiene necesidad de tener más dinero porque ya lo tiene, porque ya lo hizo en su vida a la buena, y que de pronto es un gran ingeniero civil, que puede ser un gran promotor del turismo, que puede ser un gran secretario de Comunicaciones y Transportes por ser un buen ingeniero, o que puede ser un gran financiero en la Secretaría de Hacienda porque viene del sector privado y de la banca. Es decir, ese tipo de cosas deberíamos propiciarlas. Y entonces así ya tienes gobiernos de coalición, incluyes a la sociedad, no pones cuotas, no pones cuates, pero sí pones claramente tus objetivos. Objetivos, metas y que sean medibles. El que dé el ancho, adelante. El que no, se me va. Claro, pero, o sea, ese es en el ideal, ¿no? Sí. Hablando de cómo están conformados los partidos hoy en día, sí me cuesta trabajo pensar en que habría posibilidad de tener un gobierno de coalición como este en 2024, pensando en el muy corto plazo. La verdad es que, o sea, lo que yo he visto, al menos de la alianza, del PRI, PAN, PRD, es que sí hay una división del pastel de ciertas formas, que sí dependen de cuotas de cuates y que no ha habido la apertura suficiente para que la ciudadanía nueva, la que viene de sociedad civil, los jóvenes, entren a esos lugares de toma de decisiones. Entonces yo digo, a ver, si Andrés Manuel, si todos estamos en contra de la polarización que está propiciando Andrés Manuel y pensamos atacar la polarización justo atendiendo a la polarización, poniéndonos todos de un lado en contra de Andrés Manuel, pues sí me parece un poco ilógico, porque además de lo que decías, de que pues muchos de los partidos de oposición están de acuerdo en el 70, 80% de las cosas, a mí se me hace muy importante en lo que difieren, porque pues en lo que estamos de acuerdo, igual y hasta Morena estaría de acuerdo, ¿no? En reducir la pobreza, en hacer muchas cosas, en incrementar la seguridad del país, pero en la disidencia hay muchas cosas de la importancia de la identidad de los partidos que a nosotros, los ciudadanos, nos mueve y nos motivan a salir a votar por ellos. Dígase si están o no a favor del aborto, si están o no a favor de la regularización de la marihuana, si de la militarización o no. Y en esas cosas que sí difieren muchos partidos, está el corazón de lo que a muchas personas y a muchos movimientos los ha movido a participar en sociedad. Entonces, yo sí creo que lo que deberíamos de estar incrementando ahorita sería la pluralidad. ¿Y por qué los partidos políticos, digo, o sea, yo pensando en el PAN, que históricamente había peleado contra el PRI, a que ya se fueran del poder porque la dictadura de 70 años, y ahorita estarse juntando con ese instituto político con el que tanto batalló, pensando en que son una alternativa cuando en realidad no han cambiado por dentro su estructura y su forma de hacer política, pues me parece una ridiculez, porque entonces es como nada más vamos a sacar a estos para que luego los volvamos a sacar. Nos metemos en el mismo problema. El siguiente sexenio va a ser exactamente lo mismo porque no han cambiado su estructura y su forma de ser. Y yo por eso, o sea, hoy me hace sentido a mí construir un movimiento ciudadano porque al menos tienen una regla, que es que el 50% de las candidaturas sean de ciudadanos no militantes, no afiliados al partido político. Entonces eso obliga a salir y buscar a perfiles nuevos, jóvenes, que estén participando activamente, y es esto de politizar a la ciudadanía para hacer una política más ciudadana. Pero, ¿no? a ver, eso es algo que yo no entiendo, por ejemplo, de Movimiento Ciudadano. O sea, si Movimiento Ciudadano no quisiera unirse a la alianza, o sea, a la cual, si lo que a Movimiento Ciudadano no le checa son A, B y C, ¿por qué en lugar de apartarse no se suman proponiendo ese A, B y C? O sea, yo creo que si tú, Movimiento Ciudadano, te sientas, tomas un lugar en la mesa, es más fácil que propongas así y que aportes así
así tú te restas por completo. O sea, es decir, si Movimiento Ciudadano dijera, sabes que yo cuento con este apoyo electoral y puedo darlo, ¿a cambio de qué? De este tipo de cosas, a cambio de que se abra más a la ciudadanía. ¿No crees que sumaría más eso a los mexicanos? A lo que voy es, a mí me encantaría una nueva opción, y lo digo aquí, la verdad es que hay muchas cosas del pasado que no me convencen. Sin embargo, sí tengo, o sea, como mexicana tengo mucho miedo porque yo no sé si en 24 sería mi última elección. Yo no sé si, o sea, yo sí compro que estamos en un estado de emergencia total y a mí me encantaría ver que esas nuevas ideas, que esas ideas frescas se sumaran a la mesa, lo usaran como punto para negociar, más allá de lavarse las manos y decir no, porque sí abre sospechas a que estén jugando del lado de Morena. Pero es lo que te digo, o sea... A ver, entonces ahí sería la pregunta Al para final es lo que Javier. hacen. Si hay dos bandos, o sea, si está el bando de Morena contra la oposición, o sea, la oposición sí tiene que ir unida Yo creo en que contra sí. de Morena. Yo creo que ¿Y a quiénes incluirías en estos partidos de alianza? Mira, en primer lugar, otra vez no estoy de acuerdo contigo. Siempre me pasa en estos espacios. Porque tú dices que cómo es posible que si antes PAN y PRI eran antagónicos, ahora por conveniencia van a ir juntos y tal. Hay una gran diferencia. El PAN luchó toda la vida contra la hegemonía de un solo partido político y logró la alternancia pacífica del poder en el año 2000, con la llegada de Vicente Fox y con las reglas de un IFE y con un presidente demócrata saliente como Ernesto Zedillo, que no regateó absolutamente, ¿sí?, en lo más mínimo, el triunfo del PAN y de Vicente Fox. Vicente Fox, por cierto, no era un panista de cepa, ni mucho menos. Era un empresario que venía de la Coca-Cola y tal, ¿no? Creo que todavía tampoco terminaba la carrera, creo que se tituló ahí en la transición, una madre Antes así. de la elección. Sí. Pero bueno, ok. Y el tipo sabía, había sido gobernador de Guanajuato y había sido diputado federal, en fin, pero se rodeó de gente competente, especialmente en el área de finanzas públicas, con un Guillermo Ortiz, con Paco Gil Díaz, etcétera, diciendo, a ver, yo no soy experto, pero voy a poner a los expertos. Esas cosas te demuestran cómo que, o sea, ya no es lo mismo ser borracho que cantinero. Ya dejo de ser oposición, asumo mi responsabilidad como gobernante y voy a tomar cartas en el asunto. Tuvimos 2 sexenios, en uno de ellos yo orgullosamente participé con Felipe Calderón como secretario del Trabajo y creo que las cosas pues se hicieron lo mejor que pudimos y lo mejor de veras con un presidente que sabía más que nosotros y que verdaderamente estaba enterado de las cosas y muy responsable ¿Y qué? Vino la alternancia y le volvieron a dar la oportunidad al PRI en la sociedad. Se vale, eso se llama normalidad democrática. Sí, está muy bien. Eso se llama. Ahora, el hecho de que ahorita nos tengamos que juntar de esta manera es porque Morena lo que capitalizó, y lo hizo muy bien, fue el hartazgo de la ciudadanía. Claro. ¿No? El más de lo mismo pensaban que todo era igual. Y cuando llega un presidente y dice, no mentir, no robar y no traicionar, y lo primero que hace es mentir, robar y traicionar. ¿Sí? Y cuando dice, desde el día 1 vamos a pacificar este país, ¿pero cómo lo va a hacer? Yo voy a hacer una convocatoria a toda la ciudadanía. Fíjense nada más lo que decía, ¿eh? Y los delincuentes, de un día para otro, van a dejar el fusil y van a tomar un tractor. Y se van a poner a chingarle y aquí ya no va a pasar nada. ¿Ok? Eso dijo. Sí. Eso dijo. Voy a pacificar al día siguiente, antes de que tome posesión a este país. Porque proponía cosas fáciles para problemas muy difíciles. ¿Qué decía? Por el bien de todos, primero los pobres. No, si las frases le salen a todo dar. Sí. Claro que sí. Le gustan tanto a los pobres que ya los multiplicó y ahora tenemos 4 millones de pobres más. ¿Y qué dijo el otro día? Esto es una estrategia política. ¿Por qué? Porque entre más pobres haya, más van a necesitar. Pero ya, eso ya lo sabíamos todos, ¿no? Bueno, ha sido por más eso. claro. Pero entonces, a ver, cuando dicen, es que hasta con Morena nos podemos poner de acuerdo. No, yo nunca voy a estar de acuerdo en que la manera de enfrentar la pobreza sea regalando dinero. Nunca. La mejor manera de combatir la pobreza es generando empleos de calidad. Y eso no es estar en contra de los programas sociales, No, ojo. exactamente. Porque son dos cosas distintas que muchas veces la gente no sabe que son dos cosas distintas. Y así es. Y además, sí, que son además de que son 2 distintas. cosas distintas, los programas sociales tienen que ir para quien verdaderamente los necesite. Claro. No porque yo el hecho de que no es el caso, no porque el hecho de que tengas 65 años o más, te tiene que caer la misma cantidad de dinero, estés en el estrato social que estés. No, dáselo a quien verdaderamente lo necesite. Claro. Y no a los que solamente por haber cumplido 65 años les tiene que caer la lana. No,
Por ejemplo, lo de la gasolina. ¿Por qué no ha aumentado la gasolina? Por un subsidio que se le está dando. ¿Cómo que se le da un subsidio a la gasolina? Sí, no te cobran el IEPS. Si cobraran el IEPS estaría arriba de 30 pesos. ¿Y sabes a quién está beneficiándonos más ese subsidio de la gasolina? A los que tenemos coche y los que tenemos entonces un mayor ingreso. Porque sí lo estás pagando. Al final, tú mexicano sí lo estás pagando. Claro, son No, 345 mil millones de pesos que no dejas de recibe el cobrar como de impuestos, que no repartes a la federación, a los estados, a los municipios, pero te adornas con que no subió la gasolina. Presumen mucho que si bajó de 19 pesos el tipo de cambio con el dólar y que no sé qué, y la tortilla 30 pesos. A ver, le pregunto a la gente aquí entre nos, aquí entre ustedes y yo aquí, que nadie, la chica, ¿qué prefieren? ¿Qué prefieren? Sí. Y luego además que presumen las remesas. ¿Cómo creen que van a llegar las remesas? Pues con menos dinero porque el dólar cuesta menos. Claro, que ya lo presumió también. O sea, Y las exportaciones, Bueno. pues vamos a tener menos ingresos. ¿Por qué? Porque cuesta más barato el dólar. O sea, es decir, y- ¿cómo explicarte? No hacen siquiera un razonamiento de qué es la economía o qué debe ser la economía. Estoy totalmente de acuerdo, es ¿No? un desastre, es un Es- desastre. entonces- Pero mi pregunta es, el crecimiento entonces, económico va a ser cero. pero irías en alianza con el PRI, pensando que el PRI es una de las estructuras más clientelares que tiene el país, que hace esto de repartir lana por todos lados. Digo, así funciona. No, mucha- mira, veas, De la estructura. de los PRI. programas sociales, creamos, entre otras cosas, el Coneval. ¿Sí? Sí, es Ese Consejo Nacional para la Evaluación de los Programas Sociales se creó como un órgano constitucional autónomo, porque dice el presidente, estos los crearon los conservadores para robarse el dinero, ¿sí? O sea, para sus privilegios. O sea, a ver, presidente, los órganos constitucionales Sí. autónomos los creamos para desprender esa actividad del Ejecutivo Federal, Sí, para que fuera ajena al gobierno y no cayeran en la tentación Para de ser que juez y funcionara. parte. ¡Claro! Así de ¿Por qué simple. crees que el Banco Central es ajeno? Por qué? supuesto. Porque son los que se encargan de controlar la inflación. Imagínate tú que el Banco de México lo manejara López Obrador. Imagínate. En Pues la re- madre. O las Regresamos. elecciones, como ahora lo quiere hacer. Sí, exacto. Como lo los quiere procesos electorales. Claro. O la evaluación de los programas sociales que vienen del propio gobierno. Que por cierto, ¿No? ahorita que tocabas el tema electoral, hoy el Partido de Acción Nacional, sus dirigentes, etcétera, varios militantes, funcionarios, interpusieron un acto de inconstitucionalidad contra el plan B del presidente. La acción de inconstitucionalidad. Acción de inconstitucionalidad, perdón. Y contra me pareció del plan B del buenísimo. presidente. Pues es lo que hay que hacer. Es ¿Por lo qué? que hace. Porque pues, es lo una que dijo el legislación. presidente, no me permiten mi reforma constitucional. ¿Y sabes cuándo se dio cuenta de eso? Hablando de ciudadanía. Después de la marcha rosa del 13 de noviembre. Así Ahí sí se le apareció el chamuco, cabrón. Sí, sí, sí. Ahí sí dijo No en se la lo madre. esperaba. Sintió Ahí sí miedo. dijo en la madre. ¿Por qué? Porque sabe que ninguno de los que estuvimos ahí fuimos acarreados, ni a fuerza, ni amenazados. Fuimos ni con dinero. gusto. Con gusto. Exacto. Pero además, los organizadores, cuando se dieron cuenta, ya habían 60 ciudades convocatorias para lo mismo, con una consigna. No era tanto defender la institución como la institucionalidad, como la democracia, como las libertades, ese Estado de Derecho. Es decir, con esto no te metas. Claro, ¿Sí? claro. Ya se dio cuenta que ya no iba a pasar su reforma constitucional. Por eso dijo, plan B. Tan es así que el mismo día que se votó en contra, ya estaban presentando el plan B. Pero sabían que era meterse por la puerta de atrás, por la puerta de la cocina, porque no habían podido consumar el cambio en la Constitución. Y qué bueno que ahora se presente una acción de inconstitucionalidad, qué bueno que tenemos una nueva ministra, presidenta, Claro. primera, por cierto, primera mujer. Por si Yasmín Esquivel decía, es que estos misoginios están atacándome por mujer. Ni madres, es por ratera, es por plagiaria, por delincuente. Y entonces, en resumen, Pati, sí deben de ir el PRI, Bueno, PAN, PRD a y eso me refiero, Movimiento es que no me Ciudadano. contestó Javier. Y Con- MC. Pero Sí te lo irías estoy en alianza con el resumiendo. PRI, entonces. Sí, claro. Ok. Pero Con el PRI de Alito. No, por supuesto. Con el PRI de Alito que divide el voto dentro de la Cámara en la oposición. Es que no se le trata, da de- sus no votos se a trata Morena del PRI vez de en cuando. Alindo y del Cuando se México le de López antoja. Obrador. A Pero es que ver, también a hay que veces ser, sí, también a hay que veces ser no. objetivos. Te voy a decir tres momentos en los que por supuesto que no jalaron con la oposición. Fueron tres el año pasado. En Domingo de Ramos, con el tema de la industria eléctrica. Y por unanimidad, toda la oposición dijo, no, güey, José, no va. Luego, con la Guardia Nacional, tampoco le dieron sus votos. Y luego, con lo electoral, ni un voto del PRI. A ver, ¿cuándo fue el único momento? El único momento fue cuando le dan los votos para que, y en mi opinión, muy mal, para que las Fuerzas Armadas permanezcan en las calles en tareas de seguridad pública, que no de seguridad nacional, que no es lo mismo, hasta el 2028. ¿Sí? Sí. Ahí sí estoy totalmente en contra.
y no sé qué pasó ahí con ese PRI, se estuvo a punto de romper para siempre la alianza y afortunadamente se restauró gracias al 13 de noviembre, gracias a ese voto contra la reforma electoral. Y hoy vemos a una alianza que salieron en falso también con un mensaje equivocado de que ya no repartimos el pastel. Pues Cuando claro, el Estado de es que México es el pone el problema. candidato del PRI y el PAN pone la capital y la presidencia de la República. Pues los primeros que dijeron foul fueron los del PRD y con toda la razón. Y los segundos que dijimos foul, bueno, o dijeron foul, también de la sociedad civil. Oye, ¿cómo? Sí, claro. Una cosa es que tú conduzcas el proceso y otra cosa es que le cierres la puerta a quienes no son de tu partido. Bueno, después por lo eso han lo aclararon. dejado claro. Ya lo A ver, aclararon. Sí, claro. La forma es Lo han fondo. dejado O sea, claro, lo lo han dejado aclararon. claro política. en, Ya lo dejaron esta claro. conferencia de prensa que hubo respecto a esa alianza, en donde se conducirá los trabajos. Bueno, en el caso del 2024, Acción Nacional pondrá a la jefa de gobierno, al jefe de gobierno. Sí, lo dijeron textual Más bien, así. conducirá. ¿Ya ves? Perdón. Ahí está. Va a poner a la jefa. No, jefa de no, gobierno. no. Conducirá Conducirá el los proceso trabajos, de el elecciones. proceso, Sí. exacto. Pero garantizando piso parejo. Y que ¿no? además puede hacer Justo alguien no hay que que no sea confundir estas dos militante. figuras, poner a conducir No, el y aparte, proceso. a ver, vuelvo a lo mismo. Es votar por la alianza o votar por X. ¿no? Si votaste por López Obrador, no quiere decir que te tienes que quedar callado y aplaudir todo. Votar por alguien, al contrario, te da aún más derecho para exigir esos resultados. Sí. Y entonces, no se trata que si tú votas por ellos, estás avalando todo y te vas a quedar No, callado. Estás ahí para votar por ellos porque hay dos cosas que yo le reconozco al pasado, al PRI y al PAN, que es uno, poner instituciones, Así división es. de poderes que nos permitió tener una democracia, porque la democracia en México creo que es más joven que yo. Y dos, que al menos sabían gobernar. O sea, a lo que voy es, sabían operar. Sabían cómo llevar medicinas de punto A punto B, cómo construir diferentes cosas que para AMLO, o sea, en 4 años no las ha aprendido. Desarregló, deshizo y no pudo volver a construir. Entonces, esas dos cosas yo sí las quiero de regreso y esas dos cosas creo que nos pueden servir. Y no es voté por ti y me quedo callado, ni voté por ti y te aplaudo, señor Alito. No, es voté por ti y te exijo que lo hagas mejor, pero o sea, tienes que ejercer tu derecho al voto y eso te va a dar la capacidad, pero si tú votas de otra manera, bajo mi punto de vista, es quedarte callado por el resto de tu vida, porque adiós democracia, adiós división de poderes y adiós diferentes mecanismos para poder reclamar este buen funcionamiento. Oye, Vero, y a ver, o sea, literalmente, algo muy específico para recalcar lo que acabas de decir, que creo que tienes Dímelo, mucha por razón. favor. Gracias. Eso que dijiste que este gobierno llegó a destruir todo y no pueden, nada más no pueden construir nada. Ahí tenemos el ejemplo palpable del aeropuerto. El nuevo aeropuerto que destrozaron en Texcoco con más del 20% de avance, creo que tenía más del 30% de avance. Más del 30%. ¿Cuántos miles de millones, no de pesos, de dólares se perdieron en esa obra que tiró a la basura, porque es lo que hizo el idiota? Y vino a construir un AIFA que volvió a tirar miles de millones de dólares, no de pesos, de dólares, que hay mucha diferencia. Pero como está el cambio, Oye, citando a Sarita ¿Quién usa ese aeropuerto? Solo Joe Biden. Sí, Del Air Force One. Bueno, ¿Y ya? ni el propio López Obrador. ¿No? O sea, no lo ha usado en casi un año de que lo Pues inauguraron. es que no hay vuelos. No, que él lo haga. O sea, que él propicie que haya un pinche vuelo de ahí a donde vaya. ¿no? A ver, citando, Ni Biden quería citando usarlo, a la Sarita neta. Dulce, que lo hizo muy bien, le dijo a López Obrador, usando toda la canción de Piqué, cambiaste el AIFA, cambiaste Texcoco por el AIFA. O sea, ahí se resume todo. Cambiaste esa... Y para no decir nada de Casio ni nada. Sí. Oye, Miguel, por favor. Venga, A ver. me Vamos, toca mi Miguel. preguntita. Sí, exacto. Ya me tocaba, ¿no? Ya extrañaba sacar preguntas. A ver, querido Javier, si tú fueras presidente, ¿a qué obras o sectores le reducirías presupuesto y a qué sector le darías más recursos? Es una buena pregunta. Es una buena pregunta. Yo creo en la competitividad. Yo creo que en todos los rubros de la competitividad hay que meterle, incluida la infraestructura. Yo le apostaría muchísimo a la infraestructura, carretera, multimodal, transporte aéreo, marítimo, ferroviario, ¿sí? Punto, por un lado. Por otro lado, para mí, el error que se ha cometido, ahí sí, por todos los gobiernos, es no darle la importancia que tienen dos sectores, que además, debidamente entrelazados, podrían ser el gran detonador de México en el mundo.
que es el turismo y la cultura, o cultura y turismo. El acervo cultural que tenemos en este país, en todas las expresiones y manifestaciones, los sitios arqueológicos, los monumentos, las bibliotecas, la historia, la música, las tradiciones, las artesanías, la comida, la gastronomía, todo esto, todos los pueblos mágicos. Hacer de México, como lo hicieron en España, hombre, ¿no? Tratar de ser un polo de atracción brutal del turismo a partir de todos estos atractivos que tenemos, porque además tenemos turismo de sol y playa, pero también tenemos turismo para ciudades en el interior que son lo máximo, como Guanajuato, como Pueblo, que le dices, claro que tenemos una auténtica riqueza. Entonces, yo sí apostaría por esos sectores, ¿sí? Obviamente apostaría por una libre competencia en todos los rubros, abrir a la inversión extranjera todos los rubros, sin complejos, pinches pipas de Pemex, por el rescate de la soberanía. ¿Qué chingas? ¿En qué momento perdimos la soberanía? Si estamos en un mundo globalizado, lo que tienes que hacer es que la gente no está peleada con su dinero. ¿A dónde va a ir a poner su dinero? Donde sea más seguro. Claro. Y Eso es todo. es su dinero, Y es lo su pueden dinero. poner en donde Las quieran. cadenas de valor que tú podrías, ahorita con la bronca que hay entre Estados Unidos y China, lo que podrías hacer México como un gran clúster que pudiera verdaderamente hacer todos los productos, todas las manufacturas para la industria que requiere Estados Unidos, generarías millones de empleos al año y bien remunerados y con seguridad social. Hay que suplir a China. Claro, pero a ver si Sí, es China simple. te queda hasta casa del carajo y tú estás aquí en la frontera con Estados Unidos. Una de las fronteras más grandes del mundo, No, aparte. o sea, ¿qué es lo que tendrías que estar haciendo? Y por supuesto meterle a la seguridad pública. Meterle fuerte a la seguridad pública, pero a nivel estatal y municipal, con capacitación, control de confianza, exámenes toxicológicos y, por el amor de Dios, pagarle bien a la gente. Claro. ¿Por qué? Porque uno piensa que esos son ahorros mal entendidos. ¿Por qué se ha ido tanto capital humano del gobierno? Pues se va porque no les pagas bien Claro. y les pagan mejor en el sector privado, ¿o qué? Como algún día lo dije y me criticaron mucho, pero es la verdad. ¿Sabes por qué a estos no les importa que les paguen poco? Porque lo reponen por otro lado, pinches Claro. rateros. Y tú los Esa estás es la poniendo, gran diferencia. tú los pones en esa posición. Pues claro. Porque si es personas a las que les estás exigiendo arriesgar su vida a cambio de nada, Uy. ¿qué esperas que hagan a Y cambio? que O sea, tú estás trabajan 12 creando. horas y que se sacrifican y que estampan su firma y que Claro. esa firma puede llevarlos a responsabilidades administrativas o hasta penales, etcétera. Y luego todavía el presidente, pues como él nunca ha trabajado, le vale madres. Y dice, sí, una vez que dejen el cargo, sí, que no trabajen en el sector privado durante 10 años. No, pues para ti está toda madre, el rey del cash. Claro. Pero no toda la gente. Además, es una estupidez. Si eres un experto en determinada materia, vamos a poner telecomunicaciones, no puedes trabajar en 10 años después de dejar el cargo. Pues es si que eres quiere- experto, pues ¿a qué quieres que me diga? ¿A vender huevo el calvario? ¿Qué Es que hijos es de la- evidente, es evidente. El señor, como nada más pone a sus amigos, quiere Pues que en sí. 6 años todos se roben para que no puedan trabajar en 10 años. Y una cosa que hace un momento decías que es bien importante, que no les vengan con el petate del muerto de que si no votan por Morena, les van a quitar los programas sociales. Esos programas sociales están en la Constitución. Esos no se tocan. Lo que se puede hacer es manejarlos mejor. Entonces decir, a ver, yo quitaría el de Jóvenes Construyendo el Futuro y recuperaría el BKT del Servicio Nacional de Empleo. ¿Qué prefiere un chavo? Que le estén dando dinero así. Dame 5,200 varos al mes. Y el incentivo es siempre y cuando no estudies ni trabajas. Claro, sí, no, terrible. Oye, es un incentivo perverso. No, y- En cambio, mejor decir, a ver, ven acá, te voy a dar esos 5,200 pesos, pero con la condición de que te capacites en esta planta donde ya te conseguí un espacio. Yo, gobierno, te pago esa beca. La planta te va a adoptar durante esos 3 meses. Si la rompes, si la haces bien, ahí te quedas, cabrón. Te Y ahí quedas creces. A mí me gustaría ¡Claro! sumar a tus comentarios. Y no vas a ganar en- 5,200, vas a Vas a ganar ganar 10,000 y más. 20,000 y No, 30,000. perdón, Montserrat. Sí. Y te vas a quedar con seguridad social, Pues que sí, eso es algo hombre. que hay países que tienen programas parecidos a Jóvenes Construyendo el Futuro, con la gran diferencia de que ahí los que pagan son las empresas. Aquí al pagar el gobierno te dejan sin seguridad social porque no creas No ese tienes. vínculo permanente No. con la empresa, que de otra manera sí lo creerías. Y además, se acaba y te dejaron como empezaste. Bueno, o que le hagan como el sistema dual en Alemania, ¿no? El sistema dual en Alemania te permite trabajar y estudiar al mismo tiempo. Y sale siendo un fregonazo, porque adquiriste más conocimientos en la práctica laboral, además de la teoría,
que vas tú absorbiendo en tus estudios en la universidad. ¿Tú querías decir algo, Mon? Que justamente a mí me gustaría sumar un comentario a lo que bien comentaban, que justamente que el turismo es una de las ramas a la que justamente tú apoyarías muchísimo. Me parece indignante que nuestra exsecretaria de Turismo haya sido perseguida por los dólares que tenía extras en la maleta, ¿no? Por eso lo tuvieron que tal cual despedir de su cargo. Pero bueno, ¿Cuál Paola Félix, ¿no? Del gobierno de la Ciudad de México, ¿cierto? entonces, bueno, Con un o sea, escándalo. estamos hablando de potencializar rubros tan importantes y vemos que en este gobierno sí, los manejan de mal uso. Pues, bueno, hasta propiamente la ciudad, volviendo otra vez al tema del metro, ¿no? Eso finalmente es una vía de transporte para también todos nuestros turistas. Claro. Y tal cual yo digo, es indignante que Claudia Sheinbaum quiera ser candidata a la presidencia de la República cuando le queda grande la ciudad. Que ya renuncie, por favor, que ya renuncie. Eso también porque está es sano, afectando ¿eh? todo el sector, la seguridad, el turismo, todo, absolutamente todo. Pero no solamente es el caso de Claudia Sheinbaum. Por eso tenemos una legislación electoral que dice, mira, hay tiempos para todo. Claro. Hay tiempos para pre-campañas, hay tiempos para campañas, hay tiempos para las elecciones. Que no Pero respetan. Que no respetan. les vale Este más. No estamos presidente en los eso. destapa. Además, desde el momento en que te digan corcholata y no le mientes la madre al mismísimo presidente porque te dice corcholata, ¿no? Sí, Pero a ver, Javier, fregadísimo. también... Pero ¿cómo desde el 2021 abrió esta carrera? ¿Y cómo mete al secretario de Gobernación? Que es otra de las cosas que decías que antes... ¿Sabes antes qué sí se hacía con los gobiernos del PRI y del PAN? Se hacía política. Es decir, aunque pensáramos distinto, eso es hacer política. Es dialogar con los distintos para tratar de llegar a acuerdos mínimos Claro, claro. en aras de un bienestar colectivo, de un bien común, de una causa superior. Eso es hacer política. ¿Quién tendría que estar haciendo más política? Desde luego el presidente. Pero si el presidente se levanta todas las mañanas, ¿no? Y llega y nos mienta la madre en las mañaneras todos los días de su vida. Y luego el que tendría que hacer la segunda, el secretario de Gobernación, el que tendría que llevar una buena relación con las entidades federativas, con los gobiernos locales, etcétera, también llega y se pelea y dice, los del sur somos más chingones que los del norte. Y que no sé qué. O sea, a ver, qué ganas de andar de peleoneros. Y está en luego una pone hasta persecución. a los futbolistas, Claro. qué mono. Ay, señor. no, ¿Qué qué tal? ridículo. Estoy a gusto con don Augusto y Adán Augusto porque está a gusto. Puta, además de una creatividad. Pero a ver, Javier, te voy a decir algo. También te voy a decir algo. ¿Qué podemos esperar de un pinche presidente que desde que entró al cargo en el año 2018 no ha hecho más que seguir haciendo campaña? Pero El señor está Bueno, casado con ser un candidato. Sigue bueno, siendo el pues candidato sí. Andrés Pero- Manuel López Obrador y no el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Es evidente y es tristísimo, pero es la realidad. Pero no es que tenemos que esperar, yo creo que es que debemos de exigir. Puta, y debemos imagínate. de exigirle que ya actúe como... O sea, que bueno, ya a estas alturas ya está... Pero Ya no después de saben, 4 o sea, años no de son unos gobierno, niños, lo ¿Tú crees saben. que no sabe lo que tiene que hacer? ¿Tú crees que no sabe lo que tiene que hacer? Claro que sabe lo que tiene que hacer. Pero él, entiéndeme, No sabe cómo. voy a repetir algo que he dicho varias veces aquí en estas cámaras y micrófonos de Atypical TV. Morena no es un partido político. Morena es una secta de fanáticos. Y de ladrones. El problema es ese, que cuando eres fanático, o sea, como pueden decir, los fanáticos del Club América, las Águilas, aunque les vaya del nabo, van a seguir. le siguen yendo a la América, ¿no? Y hasta la Jun defienden. O sea, cabrón, es que entiende, ese es el fanatismo. Cuando eres un partido político, militas por principios y valores, por una estructura programática, por resultados. Sabes exigir y te puedes salir y renuncias. ¿Por qué? Porque no estoy de acuerdo con esto que están haciendo, con tal candidato o con tal tranza o con tal decisión. ¿Sí? Hace un momento tú mencionabas otro tema que me parece fundamental, ¿sí? El tema del aborto, el tema de los matrimonios del mismo sexo. Cuando sometes eso a consideración, así como del respetable votación, porque es lo que dice el presidente cuando dicen, oiga, ¿y qué onda? ¿Qué con el aborto? ¿Qué? Pues que le pregunten a la gente, que la gente se... No, cabrón, los derechos de las minorías no se someten a consideración de una voluntad mayoritaria, por eso son minorías. Y lo que necesitas es tolerancia hacia dichas minorías y respeto también hacia sus preferencias. ¿No decía que prohibido prohibir? ¿Y qué prohibieron? Yo nunca he fumado, y ya lo dije aquí también con Alarraqui, que no me creyó, nunca he fumado cigarro ni tampoco marihuana, ¿ok?
pero respeto a quienes les gusta fumar, cabrón. ¿Por qué Y les por eso hay les áreas de quitan fumar y no todas las fumar? áreas de fumar? ¿Por qué las quitas? ¿Por qué demonios? ¿No que prohibido prohibir? No, Claro. y Y en un parque incongruencia- puedes, ¿no? Ya. Y la Ninguna- incongruencia de definirte como un presidente de izquierda Pero que aquí- quieres prohibir, es como, Y o lo sea, dice me conservador explota la para nosotros. cabeza. Sí. Y eso que mencionabas de las salidas fáciles que da para decir del aborto, de los matrimonios Sí, del mismo no- sexo, porque sí, no se ha porque... pronunciado nunca. Sí, Nunca. es lo más fácil para Pero ellos. ¿cómo ¿no? O se sea, en dice un realidad no presidente progresista, un presidente humanista, izquierda. un presidente de izquierda, si es lo más conservador, es el presidente más conservador que De hemos todos. tenido? Ahora, yo De también, todos. conectando un poco con la pregunta que le hacían, o sea, sobre los presupuestos y las preferencias, yo sí creo que también habría que ponerle mucha más atención a los gobiernos locales, municipales y estatales, como claro. estabas diciendo, porque si una intención que vemos de este presidente, de esta administración, es la intención de centralizar el poder en una sola Es persona, correcto. regresar al ultrapresidencialismo Sí, ¿no? y no permitir libertad de decisión en presupuesto, en cómo manejar la seguridad de los municipios, de los estados, en cada uno de los lugares del país. Es ridículo pensar que tú con una misma política, con una misma forma, vas a eliminar los problemas de seguridad de todo el país, hablando desde Chiapas hasta Jalisco, hasta Yucatán, ¿no? Que es algo que también ha hecho bien algunas administraciones del PAN, que por cierto llegaron solos, no en coalición, como el gobierno de Querétaro, de Yucatán, Sí, claro. de Benito Juárez, que sí han sabido hacer buen uso de muchas policías locales para poder incrementar la capacidad de las mismas. Lo que está haciendo esta administración, este presidente, es quitarle esas capacidades a los municipios para centralizar todo el poder y que además empieza a ser más irrelevante todavía, si de por sí ahorita nadie sabe quién es su alcalde. o el Volviendo a los municipal, años 40, Que sea más 50. irrelevante el voto por tu alcalde, por tu concejal, por tu regidor, que son las autoridades más Más cercanas cercanas. hacia las personas, que Claro. saben los problemas que caminan, que trabajan, que viven las personas en las calles todos los días, Totalmente de ¿no? acuerdo. Totalmente. Este hombre tampoco respeta el pacto federal. Desde el momento en que cualquier decisión que se Exactamente. tome o crítica que se haga, firman un desplegado todos los gobernadores de Morena al unísono, en coro, sacan el mismo tuit, etcétera. Entonces, qué poca dignidad, qué poca identidad, qué poca presencia tienen, qué propia responsabilidad frente a sus gobernados. ¿Por qué? Porque entonces no están velando por su entidad federativa, por el Estado libre y soberano al que están al frente, sino que están viendo cómo complacer al gran Mesías, Exactamente. al presidente. Bueno, ve cómo sale la gobernadora de Baja California y le pone al escuincle, cabrón, que no tiene, creo que tiene como 6 semanas, y le pone una playera de López Obrador. Bueno, ya hasta prohibieron esos pinches muñequitos de López Obrador. Sí. ¿Por qué? Porque es estar haciendo campaña con la imagen de otro. Entonces, lo único, este cuate no cree en el federalismo. Por eso te digo, porque ya no le manda el IEPS que le tendría que corresponder. Por eso, ¿por qué correteó a cabeza de vaca como lo correteó? De una manera totalmente injusta e indebida, con un desafuero totalmente armado, porque se le puso al brinco. No soporta que nadie se le ponga al brinco. Y no es que, además no es que sea pleito, es defender cada quien su parcela y lo que le corresponde como gobernante, como servidor público. Pero es que este hombre no acepta que le lleven la contra, no acepta un no, y por lo tanto, ojo, y esto sí me preocupa sobremanera, que no acepte la derrota en el 2024, sea en la capital del país, en algunas gubernaturas, en el Congreso o en la misma presidencia de la República. Que conste. Y para ir Como ya ha cerra- pasado, ¿no? Como ya ha pasado. Finalmente fue en Puebla. El señor, El caso ese- de Puebla, que Bueno. no aceptaban que había ganado la gobernadora Marta Erika, ¿y sabes cuántas veces contaron los votos? Todos los votos, 4 veces. y no aceptaban Y que no, habíamos bueno, ganado. este miserable no solamente no asistió a la toma de posesión de ella, bueno, no mandó un secretario de Estado, no mandó a Nadie. nadie. Y dijo, no voy a ir a Puebla en los próximos meses. No voy a tomar una fotografía con la señora Marta Erika Alonso. ¿Por qué? Porque no aceptaba. Oye, pero ya el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que es la autoridad máxima en esta materia, dijo que había ganado por tantos votos más. Y aparte aclarar que hoy en día, a tantos años de ese suceso, no se ha aclarado el por qué se cayó ese Y como helicóptero. dijera Y don nadie ha Joselito, podido decir absolutamente nada de ¿Cómo? ese caso en Si específico. bloquearon el caso hasta después de O sea, su presidencia. No es posible. A ver, y ni lo Dylan, es vamos a saber. posible. Veo a Dylan con a con ver, cara de nada que más para va- cerrar esta pregunta, porque creo que ya vamos a ir a la siguiente sección. En conclusión, creo que este presidente está fregado en lo local y a nivel Sí. mundial. Vimos ahora en Ajá, esta el cumbre tirano del de año. los líderes, de los El líderes, tirano el del tirano año. del año, por ejemplo, que se ha ganado ese título y muy merecido. Muy Y merecido. también en esta cumbre de líderes
países de América del Norte, pues los únicos logros del presidente fue conocer cómo funcionaba la bestia y ser elevadorista. O sea, esos fueron los únicos logros, Sí. porque su visión es pequeña y no se puso a pensar en dialogar sobre empleos, sobre educación, sobre Pero es que no otras puede, materias, es que de qué va a hablar más si no hay que- resultados. No, y como lo más que mencionaba cosas tan Javier, al pequeñas. final son sus complejos. O sea, Claro. lo que le evita salir al mundo, lo que evita que se rodee de gente inteligente, como se mencionó 157 veces en este programa, son los complejos. Lo Pues chiquito sí. que es López Obrador, lo chiquito que es su cerebro y lo chiquito que se siente, Los Horrible. que se presidentes sabe. no iban al Foro Económico Mundial de Davos, que se está celebrando Cierto, ahora sí. mismo. Todos los No presidentes le han da. ido. Este no. Imagínatelo cuando lleguen y dicen, hi, Mr. President, how are you? Que no. O sea, Por eso no va. ¿Por qué creen que no pues va? claro que no va, Pues porque, por eso no va. porque hace el ridículo. Por eso dice, ya cuando un cabrón te dice, la mejor política exterior es la interior, es que no tiene idea del mundo. No, y que le da miedo Sí, y no ¿no? se atreve. Y no se atreve. Bueno, les tengo una muy mala noticia y es Qué que bueno que no se atreve, porque se Sí, también, representan a los sí, oye, mexicanos. también en una de esas, imagínate. ¡Qué vergüenza! En una cumbre del G20, una chingadera así. No, imagínate. Oigan, Imagínate, estamos míralo, llegando míralo, ahí está, míralo. tristemente al final de este programa. ¿Por qué tan rápido? Berito. Oye, se fue volando. Se fue volando se va porque volando. nos Son un grupo divertimos. muy divertido. Apenas ¿Por qué le íbamos vamos a chupar? avanzando. Tenemos una, para Las cerrar, chelas tenemos ahorita. una pequeña dinámica. A ver. A ver, nosotros sabemos que además de todas estas capacidades políticas que demostraste durante este programa y durante Gracias. toda la vida, no solamente durante este programa, tienes capacidades artísticas y musicales muy elevadas. Entonces queremos implementar una ¿Cómo vas a dinámica. poner el tirín, tin, No, tin, no, 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 con la no. pinche- Tenemos Ya una se ríe. dinámica que incluye música. A Te ver. vamos a poner ciertos videos y tú vas a tener que reaccionar con una de estas tres melodías. A ver, pónganos la primera. Aquí. Le vas a poner esta melodía, la si o. Esta. O. Ok, tienes estas tres. ¿Es uno, dos o tres? Exacto. A ver, vamos a ver el primer video. Por eso cuando plantean lo de Ciro, de que pudo ser un autoatentado, no porque él se lo haya fabricado, sino porque alguien lo hizo para afectarnos a nosotros, no lo descarto. Por favor. Vamos al siguiente. ¿Cuál Ah, era? Este. Vamos Ya, al siguiente, Ahora por resulta- favor. Te digo que si va a un bautizo llega de ropón este cabrón. Todos están conscientes del dictamen técnico del Comité de Integridad Académica y Científica de la Facultad de Estudios Superiores Aragón. Concluyó que existe una copia sustancial en la tesis que presentó en 1987 la entonces alumna Yasmín Esquivel Moza. El plagio de una tesis no es cosa menor. Es una conducta reprobable, una usurpación de ideas y talentos, es un acto que pone en entredicho la ética y la moral de quien lo comete. Básicamente el contexto es el rector de la UNAM, Enrique Graue, pues dando a conocer, pero sin un veredicto. Por eso, hasta ahí Muy le claro. pondría la primera, pero con su conclusión le pongo la tercera. Porque su conclusión es no hacer nada, hacerse cobarde. Está Técnicamente poniendo- reprochar el suceso, pero A ver, no. O sea, ya lo no- reprochaste, ya lo no dar una reprobaste, ya lo continuidad. dijiste, pero no podemos hacer nada. Estamos investigando cómo. Porque le da miedo que el presidente Exacto. vaya... Claro. Pues, ¿Qué pero yo quieres? sí confío en que hará valer su autonomía y tomará la decisión ¿Cuándo? correcta. ¿Cuándo? Pero es que ya Porque se tardó. todavía... ¿Qué año de Ya esto más fue? bien A está ver, dejando todavía enfriar el tema falta. para que a la gente se le olvide y pueda Pues sí. seguir el proceso normal como si nada, como ha pasado en muchas otras cosas, ¿no? No. Que dejemos que se enfríe para que empiecen otras noticias un poco más relevantes. Nada más aclarar que la UNAM no es el rector. O sea, la UNAM es el rector, un consejo universitario, un tribunal universitario, es un órgano colegiado, no funciona solo y yo sí confío en que las autoridades universitarias, que no recae únicamente en el rector, Sí. van a hacer su trabajo. Ojalá lo haga. Ojalá. Porque entre Ojalá. otras cosas el presidente no se ha cansado de ofender a la UNAM diciendo que Claro. se derechizó, diciendo que si ya se prostituye
destituyó, diciendo que no sé cuántas cosas, está haciendo politiquería. Y ¿no? queriéndole quitar su autonomía. Y O sea, queriéndole quitar eso su es lo autonomía. grave. Sí. A Y la este una- año, en noviembre, se elige al nuevo rector. Entonces, también se está metiendo hasta la cocina en la autonomía de la rectoría. Sí, en todos lados. Exactamente. Vamos Venga. al siguiente video. Esto fue aceptado de tal manera que a partir de hoy, de las 2 de la tarde, y agradezco el apoyo, la Guardia Nacional estará presente en las estaciones del metro y en algunas otras instalaciones con 6.060 elementos. La 2. La 2, a ver, por favor. Yo no las veo chiflar, Pues es güey, que aquí la pinche Guardia Nacional ahí, mano, de veras. Oye, y ahí está la Guardia Nacional y el pinche metro sigue quemando. Claro, y No, siguen pasando ¿y incidentes. cómo acusan a la gente? ¿Viste esa pobre señora de Sí. las aspas? De la- ¿Vieron el testimonio? No, de sí, ella? qué poca, la Te neta. parte el alma, cabrón. ¿No? Dices, ¿cómo se puede? No, tienen terrible. madre. A ver, es que en Literalmente. México madre. es el país en el Maldito. que avientas aspas o avientas un celular al metro que muy probablemente se te cayó porque yo no ¿A veo ver quién iba a quién. aventar su Las celular al aspas, metro? las aspas era. Lo interesante aquí, lo triste es que en este caso de la señora, bueno, No, oye, O sea, ese es el país en donde... No, ya no vamos a ver eso. Ese es el país no, en mami, el que avientas ponen a Hernán aspas Gómez en este programa, pero me hubieran dicho, no vengo. y te Así como, detienen. pues, Pero si se te cae el metro, te aplauden. Sí, 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 O sea, claro. y te mandan condolencias, ¿eh? Porque la afectada fue Sí, sí, Claudia sí, sí. Sheinbaum. Es Bueno, una- hasta mariachi hubo en el metro y todo Oye, sí, para con la celebrar la línea línea. 12, la Es línea un cinismo subterránea. y es una grosería la gente que Se llama fue indolencia. afectada. Se llama de verdad. indolencia. Oigan, Así y que no para- se suiciden en las vías Y del para metro. cerrar este programa, tenemos una foto que Dylan trajo muy especial para ti. Oye, es cierto, la vi en La el tenemos baúl, por ahí, por híjoles. favor. A ver, no vayan a salir con un No, chiste. esa no. Ahorita tiene que ver el güey de Hernán Dice Gómez que es de ahí. mi bautizo, pero no, vamos a... No sé si la tengan por vamos ahí. a las imágenes. Vamos, A las Vamos a las imágenes, por imágenes. favor. ¿Qué onda? No manches. Estamos viendo a Dylan Tiene como de... 10 años No es esa cierto. foto. Sí, yo iba, ahí estaba mi modo fan activado en ese, hace 10 ¿estás en el años. Senado? Estoy en el Senado cuando Javier ¿Para era senador? senador. Pero ¿no? estaba yo apenas empezando como senador. porque Hace yo 10 arranqué- años. Y sí, yo arranqué en septiembre de 2012. Sí, fue yo creo que por esas fechas. Yo tenía 15 años, imagínense. Ay, y ya andaba en Dylan. estos rollos. Pareces mi nieto. No. Ah, pues qué bueno, y ahora ya eres abogado. Sí, ya egresado. les quiero decir que entonces sí Qué se buena puede onda. en algún momento tomarte una foto y después andar platicando de tú con el senador. Exactamente. Con ese no la pasamos. Qué maravilla, se puede. qué Está padre lindo, foto, está felicidades. No, hombre, gracias por Qué la foto, bonita Javier. foto. Gracias por A ver si ahorita me regalas otra. Sí, Adelante. Para que vean el antes y después. Ahorita vamos a regalar. Bueno, pues no me queda más que cerrar este programa, pero agradecerles a todos. Javier, mil gracias No, por hombre, venir. la pasé padrísimo. Gracias. Me gustó más que el desayunando. Eso. Qué bien, para que regreses pronto. Voy a regresar muy pronto, Y ¿cómo no? también los que queremos que regresen pronto son ustedes para vernos la siguiente semana. Recuerden que tenemos una meta súper importante, llegar a los 500,000 suscriptores en YouTube y en Facebook. Así que den suscribirse, denle manita arriba a este video, compártanlo y nos vemos el siguiente sábado. Muchísimas Sin gracias el a jingle. todos ¿Y ustedes. sabes qué deberían Con el hacer? jingle. ¿Sabes qué deberían hacer? Inviten a los que ya han levantado la mano para ser candidatos a la presidencia. Dicen, a ver, tú, a ver qué Claro. tan bueno eres, güey. Ahora nos vas a contestar. Claro, y para Claro. que tengan esto de Además, recuerdo. que quede grabado, ¿eh? Claro, que todo quede lo que grabado. Yo no dije prometieron. eso, ¿cómo de que no? Aquí está la Claro. evidencia. Pónganos en los, a ver, a nosotros pónganos en los comentarios a quién quieren ver y a esas personas que quieren ver, moléstenlas en Twitter, A mí, que pónganles se animen. que vengan para Porque acá, por además, favor. Debo decir una cosa, ¿eh? Es un programa muy ágil, muy divertido y muy respetuoso. Porque eso es muy bonito. Y esos entrevistadores que se dedican a ofender al entrevistado, a hacerlo sentir mal, yo no sé qué, o sea, es un protagonismo muy Claro, mal entendido. sí. ¿No? Y así que este es divertido, es inteligente, es audaz y creo que sí da la oportunidad de que la gente Claro. conozca quién es la Y política. es de jóvenes. Y es de jóvenes. Claro, Además, esa eso es la fluye otra. muy bonito. Son los que allá tienen que participar activamente en lo que viene. Exactamente. Perfecto, bueno, Gracias. pues Muy un bien. aplauso para Bravo. todos ustedes. Gracias.